papiloma humano. Exactamente, Nole, gracias. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Vamos a hablar del HPV, ¿no verdad? Del virus del papiloma humano, causante en gran medida del cáncer de cuello de útero. En nuestro país se diagnostica un caso diario, o sea, aproximadamente 350 mujeres al año y fallecen de ellas 150. Es un grave problema, es el tercer cáncer en orden de prevalencia, ¿no verdad?, en nuestro país. Y se está discutiendo, pero es minoritario, obviamente, el sector que piensa que la vacuna no es ideal o tiene efectos adversos, pero para ello una opinión calificadísima, obviamente. Vamos a hablar del HPV y vamos a hablar de la vacuna. El profesor, el doctor Justo Alonso, nos visita esta mañana, ex grado 5 de ginecología y obstetricia. Doctor Justín, un placer, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un gusto. Un gusto. Justín, está claro, digamos, estos datos del cáncer de cuello de útero, ¿no verdad? Totalmente de acuerdo. Es un problema serio para nuestro país. Es un problema serio para el mundo. Para el mundo. Es un virus muy prevalente, el virus del HPV. Está presente en aproximadamente el 40% de la población adulta en el Uruguay. No. De las mujeres sobre todo, que son las que controlamos con el Papa Nicolau. Y además el HPV es en los primeros casos en que se ha determinado que un cáncer es causado por un virus, como es el cáncer de cuello del útero. Esto es fundamental. El cáncer de cuello de útero está causado por el virus. Aproximadamente el 90%, no es la totalidad. El 90%. Pero la gran mayoría es causado por un virus del grupo del HPV, del papiloma humano, de las dos cepas más frecuentemente implicadas, o de algunas otras también. 16 y 18. 16 y 18. Y el cáncer de cuello del útero, que ya tenía uno de los métodos de detección temprana más eficaces, que es prevención secundaria, sí, a través del examen anual con el ginecólogo que hacen la mayoría de nuestras mujeres, claro, por muchos años de historia, entre las cuales influye inclusive Tita Merelo. Sí. Las mujeres están acostumbradas en Uruguay a hacerse un Papa Nicolau una vez al año. Y el Papa Nicolau lo que busca son alteraciones en las células del cuello del útero provocadas por el virus del HPV. Ahora, desde hace ya unos 10 años, apareció un método de prevención primaria, que es la vacuna, del HPV. Exacto. Vacuna, bueno, lo sabes tú obviamente mucho mejor que yo, pero estuve leyendo, avalada por la Organización Mundial de la Salud, por la Sociedad Americana del Cáncer, American Cancer Society, por la Agencia Europea del Medicamento, por la Sociedad de Pediatría de nuestro país. Y por la Sociedad de Ginecología del Uruguay. Del Uruguay también, digamos. Entonces, el aval científico es absoluto. Absoluto. Justín. No hay duda. ¿Y por qué crees tú que surgen en Europa y en nuestro país también suerte de movimientos antivacunas? Bueno, el por qué surgen es difícil de decir. Surgen, es evidente, y surgen más bien asociados a movimientos naturistas. Naturistas. Que no quieren ningún tipo de medicación y menos quieren las vacunas. Entonces, esa gente, por ejemplo, han logrado ese tipo de comportamiento que en los últimos años hayamos asistido a empujes de enfermedades que habían desaparecido. Sí, sí. Como el sarampión. Lo hablamos en desayunos. El sarampión ha producido muertes en el siglo XXI. En los últimos meses en Europa, es 50 muertes de niños por sarampión. La responsabilidad de esas muertes, los movimientos antivacunas. Los movimientos antivacunas. Los movimientos antivacunas que uno realmente no sabe bien qué es lo que buscan, pero tienen mucha fuerza en los medios sociales, sí, no en los medios. Y también llegan a veces a la prensa. Se manejan en las redes, sobre todo. Pero sobre todo en las redes. Pero a veces también llegan a la prensa con argumentaciones que tienen muy poco de científico. Por lo contrario, la ciencia demuestra que las vacunas en general disminuyen los riesgos de mortalidad al prevenir transmisión de virus poblacionales. Por ejemplo, la vacunación de la gripe que comienza hoy es altamente recomendable que todos nos vacunemos contra la gripe. Absolutamente. Por conciencia social, o sea,
de nuestra sociedad para prevenir el transporte del virus de un lado al otro, pero también para prevención personal de las cepas de virus que este año se ha determinado que son las más riesgosas. Sin duda. Y en relación al virus del HPV, que está presente en el 40% de la población, fíjate que hay países en Europa en los cuales la vacunación es gratuita a partir de los 9 años para mujeres y hombres. En Uruguay hemos logrado, por suerte, después de muchos años, que la vacunación fuera gratuita para mujeres. Y en Uruguay actualmente se practica la vacunación gratuita para mujeres a los 12 años. Exactamente. ¿Te parece entonces, estás totalmente de acuerdo con la decisión del Ministerio de Salud Pública de vacunar en las escuelas? Absolutamente, como se vacunó contra la varicela, como se vacuna contra muchas cosas en las escuelas, que es el lugar donde van todos los niños del Uruguay que pueden recibir la vacuna. Veo preocupante el hecho que ha comentado el doctor Kian hace poco. El subsecretario de Salud Pública. Exactamente, que aproximadamente un 30%, una de cada 3 niñas o adolescentes que van a ser vacunadas llevan una carta de sus padres que dicen que no autorizan dar la vacuna contra el HPV. Eso revela desinformación. Desinformación. Sí, desinformación, porque se les está privando de la posibilidad de tener anticuerpos contra un virus que está presente en el 40% de la población. Sin duda. El subsecretario, el doctor Kian, fue más allá de lo que tú decías de desinformación. Habló de ignorancia científica. Coincido. Doctor, ¿coincidís? Sí, es más, yo conozco algunos médicos que aconsejan a sus pacientes no vacunar a las adolescentes. Eso es desconocimiento científico notorio. Sin duda. Tenemos varias consultas de la teleaudiencia, pero antes, en el final, viste que también ha surgido un movimiento en nuestro país para vacunar a los varones. Sí. ¿Te parece adecuado? Absolutamente, porque un virus que está presente en el 40% de la población masculina y femenina, si vacunamos a las mujeres y los hombres siguen siendo portadores, fíjate que la vacuna del virus del HPV, del papiloma humano en el hombre, tampoco es inocua. Aumenta la posibilidad de una patología benigna, que es la papilomatosis laringea recidivante, y también aumenta mucho el riesgo de cáncer orofaringio y laringio en el hombre. O sea que es un virus que en el hombre también produce cáncer. Entonces vacunar, el sencillo hecho de vacunar contra un virus que está asociado a un cáncer en la mujer y en el hombre también, que en el hombre también es el vector del virus hacia la mujer. Si vacunamos a toda la población vamos a estar mejor que si solo a las mujeres. Clarísima la opinión del profesor doctor Justo Alonso. No deja lugar a dudas. No hay dos opiniones. La evidencia científica es mundial. La vacuna es efectiva para prevenir el cáncer de cuello de útero. Y ahora las preguntas de ustedes. Quieren saber mucho y tienen, por supuesto, la respuesta del referente, el doctor Alonso. Sandra dice, estamos a favor y muy contentos de que nuestra hija sea vacunada en el colegio. Pero te pregunta, Justín, ¿en qué casos una niña no debería darse la vacuna? En los únicos casos que una persona, una niña, no debería darse la vacuna es en el caso que esté demostrado que ella es alérgica a algunos de los componentes de la vacuna. Bien. Como ocurre con la mayoría de las vacunas. O sea que esta no es una vacuna que es diferente a las otras vacunas. Bien. Existen riesgos en todas las vacunas, en la vacuna de la gripe, en la del tétanos, en la de difteria, en la pertusis. Algún riesgo existe, pero el riesgo es mínimo. Es mínimo. Y está vinculado a reacciones inmunológicas, alérgicas, a los componentes de la vacuna y no necesariamente a las partículas virales o los antígenos virales que se administran. Existe el mismo riesgo que tenga un problema quien se vacuna contra el tétanos que contra la vacuna del HPV o contra la gripe. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta de la teleaudiencia. La hace Silvina. ¿Alcanza con vacunarse, te pregunta, para estar protegidos contra el cáncer de cuello de útero? Tú ya lo hablaste. Esto. Bueno, pero es una buena pregunta porque permite además referirse a otro punto. Esta vacuna previene contra las 2 cepas más frecuentemente oncogénicas del HPV, pero no contra todas. Y por otro lado, no todos los cánceres de cuello del útero, pero sí en más del 90%, está producido por virus. Siempre hay un porcentaje de cánceres que no se puede demostrar que haya acción viral. Entonces la prevención absoluta del cáncer de cuello del útero se logra vacunándose
Y además consultando periódicamente al ginecólogo para hacerse el simple test de Papa Nicolau, que es la prueba de detección de prevención secundaria mejor que tenemos, porque permite acceder al diagnóstico de células que se están transformando que de aquí a 10 años pueden generar un cáncer. Entonces, la estrategia es vacunar y continuar haciéndose el Papa Nicolau. Perfecto. Profesor, queridísimo Justín Alonso, un gusto. Un millón de gracias. Un millón de gracias en nombre personal, en nombre de Desayunos Informales y de toda la teleaudiencia del país. Has dado una clase magistral, didáctica. No has dejado lugar a una sola duda respecto al efecto y a la necesidad de vacunarse contra el HPV a las niñas y a los niños. Un placer. Y te tenemos en cualquier momento. Y recordar que hoy comienza la vacunación antigripal. Y por supuesto, y recordar que hoy empieza la vacunación antigripal. El viernes vamos a hablar de la vacunación justamente contra la gripe y nos vamos a vacunar todos los que trabajamos acá en la tele. Ahora la entrevista la realiza María García y